Ayestla, el reino de cristal. La uniformación de ambos reinos traería paz a Nacara, o de lo contrario todos moriríamos sin importar a lo que bando pertenecíamos. Parte 1 de nubes y borrascas. Capítulo 1. El mundo de Anacara estaba envuelto en tinieblas. El mar rugía furioso como una bestia herida y hambrienta. Las olas se atampaban de forma violenta sobre la playa con sus espumosas y blancas crestas, dando mordiscos sobre la arena cargados de rabia. El viento gemía repleto de lamentos y se metía por entre las frágiles palmeras como un intruso. Sus troncos delgados y leñosos se bamboleaban de forma estrepitosa, mientras que muchas de sus hojas se desprendían para ser llevadas en espirales por el cruel ventarrón. Arriba en la cúpula celeste ennegrecida se escuchaban crujidos como si de un momento a otro en el cielo se fuera a abrir una grieta inmensa. Detrás de algunos conjuntos de nubes parduzcas se encendían chispazos de luz neón que de arrastros dejaban entrever un paisaje umbrío donde el protagonista era el mar embravecido que parecía que en cualquier instante iba a desbordarse sobre la superficie terrestre. Se aproxima un huracán, dijo Ptolomeus en el interior de su humilde casucha, que para entonces cimbraba sus delgadas paredes y tambaleaban como fichas de dominó, y la flama del único cirio encendido bailaba y se contorsionaba como una bailarina experta. Guau, guau, contestó Laika, moviendo la cola. Era la perrita de Ptolomeus, pequeña, de tamaño color blanco, con una mota negra en uno de sus ojos. Laika era con quien compartía la casa y su única familia. Tengo que avisarle a los vecinos. Laika no creo que la aldea quede en pie después de esa noche. Nunca había visto un preludio al caos tan escalofriante en toda mi existencia. Debemos buscar refugio entre las ruinas. Algunos se han mantenido en pie incluso después de que han pasado muchos años después del gran cataclismo. Llegar ahí es nuestra única oportunidad de sobrevivir. Wow, contestó Laika, ladeando la cabeza a manera de interrogante. Espera, no tardo, regresaré por ti. Ptolomeus salió estampado la puerta. En cuanto ésta se cerró, una fría ventisca se coló por la abertura, extinguiendo la luz del cirio, dejando la casucha en penumbras. Laika lanzó un chillido agudo a manera de reclamo a su amo, que la había abandonado ahí mientras corría hacia la entrada y olisqueaba el rastro que había dejado su sueño afuera. El viento era tan helado y cortante como una daga. Ptolomeus nunca hubiera creído que en las costas de Humantan pudiera hacer tanto frío. Sentía
su rostro y sus brazos congelarse cada que se abría paso por el estrecho sendero mientras trataba de alertar a todos sus vecinos sobre la catástrofe que se aproximaba. Llevaba viviendo ahí toda su vida y conocía de sobra que en esa región el clima era casi siempre cálido. Pertenecía a algún inusual de ambiente algo maligno y anhelante. Recordó las historias que narraba su padre y otros pescadores cuando él era apenas un crío, historias de tiempos oscuros y aciagos, donde el mundo en el que ahora vivía cientos de años atrás había sido casi destruido. Una gran guerra con armas y artes mágicas que casi exterminó a la población entera y dejó a toda la Anacara en ruinas de los escombros de la antigua civilización. Hubo muy pocos sobrevivientes y la información sobre lo sucedido hacía tanto tiempo atrás era más bien escasa o nula. Pero eso había sido mucho, pero mucho tiempo atrás, varios años después de los descendientes de los pocos que sobrevivieron al gran cataclismo habían tenido una vida tranquila. Los mayores peligros y causas de desdicha a la que se había enfrentado Ptolomeus eran la miseria y la hambruna que llevaba por un largo periodo azorado a la religión de que el pescador y sus vecinos siempre habían encontrado la manera de seguir subsistiendo, ya fuera con agua y pulpa de coco o comiendo insectos cuando la pesca era escasa. Cada generación enfrenta un reto que tiene el enemigo a vender y había sido la escasez. A las ruinas hay que dirigirse, a las ruinas, gritaba Tomeleus mientras pasaba corriendo por las casas aledañas a la suya. Algunos de sus vecinos se asomaban por los ventanales de sus viviendas con el semblante pálido y la mirada llena de consternación. El viento rugía tan fuerte que a veces al pescador le costaba trabajo escuchar su propia voz. Vio a la familia Beren salir de su casa abrigados, cargados de unas canastas y bolsas de tela, tomando el camino para dirigirse a las vestigios de la civilización antigua y así salvar sus vidas. Tommy, el hijo mayor, iba cargando en su pecho a un cabrito pequeño de color negro y huerza. La hija menor, siendo apenas una bebé de pocos meses de edad, iba en la espalda de su madre sujetada por unas cuerdas mientras la mujer cargaba con ambas manos sendas bolsas con provisiones. El señor Baren iba a la delantera y saludó que a Tomelaos asistiendo la cabeza de haciéndole señas para que se reuniera a ellos. Este le hizo la seña para que se fueran adelantando, contenía que alertar a la mayor cantidad de gente posible. Quizás muchos de los habitantes de la aldea se encontraban ya dormidos debido a que eran ya las altas horas de la noche, pero él tenía que asegurarse que la mayor cantidad de la gente se resguardara ante la inminente catástrofe. Algo en el interior del pescador le decía que las cosas no marchaban bien. Un trueno surcó los cielos estampándose sobre el mar como un latigazo gigante y eléctrico, produciendo un sonido aberrante. Tomelaus gimió para sí mismo impactado y alcanzó a ver que algo extraño estaba ocurriendo abajo en la playa. Se le figuró ver sombras deformes y monstruosas
que avanzaban en pos de habitantes de la aldea. Apenas fue un segundo en que los cielos se iluminaron y el pescador tuvo que de su propia cordura ante tan espantosa visión. Otro trueno cayó en la desvaneció en el horizonte y en el mundo volvió a sumergirse en tinieblas. Sin embargo, un estimo de duda surgió en el corazón de Tomelaus. Aquello que vio que la playa fue real o tan solo un producto de su imaginación autormentada ante la desesperante situación en la que se encontraba inmenso. Dudó sin continuar de la idea, alertando a sus vecinos y dirigirse hacia donde había tenido aquella posible iluminación. La razón dictaba que continuara con su labor, pero algo en su interior lo invitó a hacer hiciera lo contrario. Aunque fuera lo más lógico, a pesar de solo ser un humilde pescador, Tomelao siempre había sido un romántico empedernido y poseedor de un espíritu aventurero. En las escasas oportunidades que había tenido de mostrar su valía a lo largo de sus 40 años de existencia, así que contra todo juicio y lo que se dictaba la razón, Tomelao surgió el sendero que lo llevaría a las orillas de la playa. La visibilidad era casi nula en el rugido de las olas estampándose contra la arena resultaba aterrador y orientaba al hombre cansado pero en estado de alerta, donde una extraña fuerza lo llamaba. Los cigarros que inundaban el camino hacia la orilla se incrustaban en las plantas de los pies del pescador, mientras éste notaba que la marea estaba muy alta y la arena que cubría la superficie estaba mojada y dura, lo cual hizo su descenso hacia la orilla mucho más fácil. A pesar de que el viento soplaba en su contra, se tapó los ojos para que la arena no se le metiera en ellos. En esos momentos se preguntó por qué había decidido tomar ese camino, qué lo había impulsado a llegar ahí, contrario a lo que le dictaba la razón. La temperatura descendía a cada instante, mientras que unas diminutas gotas de lluvia habían empezado a caer. Algunas lucecitas tintilaban en el interior de algunas cosas de la aldea que ahora se encontraban a sus espaldas. Varios aldeanos habían seguido el ejemplo de la familia Baren y se dirigían lo más rápido que el inhóspito clima le permitía hacia los grandes edificaciones de sus estampados. Ahora eran moles ruinosas, pero lo suficiente grandes para guardárselos de la inminente catástrofe. Los antiguos habían sido grandes arquitectos y sus construcciones habían perdurado con el paso del tiempo. En esos momentos Tomelaus se acordó de Laika, su perrita, y se preguntó cómo se encontraría siempre que caían truenos en época de lluvia. Ella se asustaba mucho y se refugiaba debajo de la cama del pescador, temblando y aullando, pero es que aquellos truenos de temporadas pasadas eran normales. Los que habían caído durante esa noche eran los más descomunales y terribles a lo que Tomelaus había visto y escuchado en su vida. Sin duda, el huracán venidero sería de proporciones épicas. Lo peor estaba aún por llegar. Eso estaba tan claro que era universo a la oscuridad que reinaba en el panorama. A unos cuantos metros de él escuchó un aullido como de un gato en celo, un sonido agudo y
cremador que lo removió sus adentros como una batidora llena de filosas cuchillosas. Dio unos pasos más trastabillando con miedo y tropezar. Aquello chillido aumentó el volumen e intensidad con cada paso que daba. Contrario a ser lo más sensato, decidió seguir aquel sonido de ultratumba como si no tuviera ninguna otra opción. Huir de ahí cuanto antes hubiera sido lo más juicioso. La luna emergió de súbito detrás de un conjunto de nubes cerradas, bañada en plata y majestuosa, reclamando su trono como auténtica reina de la noche, por lo que la visibilidad se hizo más clara. De la orilla del mar, a unos cuantos metros de él, vislumbró a una mujer que vestía una túnica con capucha violeta que hacía juego con sus ojos que brillaban como amatistas, sentada sobre una roca con un bulto en las manos. La mujer desprendía un halo de luz sobrenatural como si estuviera hecha del mismo material de la luna. Se acababa de emerger en el horizonte. Conforme acercaba a ella, Tomelau's pudo ver sus delineadas y sublimes fracciones que miraban consternadas al bulto que cargaba con ambas manos. Su rostro y brazos eran más pálidos que los platos de fina porcelana que aún se encontraban hechos trizas. Centelleado lustroso de unos mechones se escapaban a la capucha morada que aprisionaba su cabellera y caían como cascadas sobre su pulcro rostro ovalado. El pescador se tuvo que pellizcar para darse cuenta que lo que estaba viendo en sus instantes era real y no producto de un sueño efímero y maravilloso como esos que muy rara vez tenía. Cuando estuvo lo bastante cerca, le gritó a la mujer: «¡Hey, se aproxima un huracán! Venga conmigo a un lugar seguro». La mujer pareció no escucharlo ni notar su presencia y surgió, contemplando con una mezcla de embeleso y consternación el bulto que sostenía en sus manos. Con extremo cuidado, Tomelao siguió acercándose para que la mujer lo pudiera ver y escuchar. En el momento en el que estuvo enfrente de esta, volteó a verlo. Sus ojos emitían su resplandor sobrenatural como los de un felino depredador. Aquellos ojos no eran humanos, pero lejos de asustarse, el pescador quedó en una maravilla, maravillado de lo que había estado en un principio, pues nunca había visto a un ser tan enigmático y deslumbrante como el que ahora se posaba enfrente de él. Con un hastío de voz volvió a hablarle a la mujer de la forma más elegante que pudo, imitando a los caballeros que protagonizaban los libros que leía cuando era niño. «Mi señora, ven conmigo, que aquí no está así segura. Yo proporcionaré refugio y alimento si es su deseo. No puedo decepcionar tarde para mí, Tomelaos, pero no para mi hija». El pescador se quedó helado tras escuchar su nombre. De la voz de la mujer sonaba tan dulce y melancólica como una melodía interpretada por un arpa. El pescador vio que la mujer sostenía entre sus brazos con fervor era un bebé recién nacido. Tenía las mejillas sonrojas y prominentes y en el mismo color de piel tan claro como lo de su madre.
encontraba llorando y ello había sido lo que el pescador había escuchado en un principio. Su llanto no era el del bebé normal, sonaba de alguna manera siniestro, como si no perteneciera en este mundo. ¿Me has escuchado, Tomelao?, dijo la mujer clavándole una mirada inquisitiva. Necesito que ayudes a mi hija, se encuentra en grave peligro. El pescador se había quedado tan inmóvil como una estatua y excepción de sus piernas, que emitían un ligero temblor y sostenían el resto del cuerpo con mucho esfuerzo. Hizo acopio de todo su valor, y a pesar de su asombro ante la visión que tenía enfrente, pudo pronunciar unas palabras. ¿Cómo es que sabe mi nombre? Yo lo sé todo y casi me es muy fácil ver a los corazones y almas de ustedes los humanos, pues son muy predecibles, y a diferencia de la mayoría de tus congéneres, eres poseedor de un corazón puro, y por eso que te encomiendo a lo que más he amado durante la larga existencia. Ella es Ayesla, mi única hija y heredera. La bebé continuaba llorando, parecía inconsolable, como si pudiera percibir lo que estaba a punto de ocurrir. Tomelao se preguntó cómo alguien tan pequeño era capaz de producir sonidos tan potentes y por tanto tiempo sin cansarse. ¿Pero qué se supone que debo de hacer con ella?, preguntó el pescador. Cuídala, criarla como si fuera tuya, inculcarle el valor de lo que un ser humano debería de ser, lleno de compasión, empatía y amor por todo lo que la brota de la tierra y el mar. Pero no sé cómo criar o educar a una criatura. Yo no tengo a nadie, nunca he tenido un hijo y estoy solo, siempre he estado solo, exclamó Tomelaus como un dejo de tristeza. Lo que lo sé, y eso te hace el candidato ideal. Es mucha la luz y la oscuridad que se esconde en mi hija debido a su linaje por el lado paterno y el mío. Cuando tenga la edad apropiada descubrirá quién es su verdadero potencial. Hasta entonces debe pasar sus primeros años aquí oculta como una mortal más. Pero ¿quién es ella? ¿Quién es usted? Aparte de ser madre de la criatura, por supuesto, porque no se la lleva consigo. Después de todo, ¿quién mejor para educarla a estas alturas? Mientras menos sepas de mí y la naturaleza de mi hija, será mejor para ti. Si alguien algún día te pregunta por la verdad, no tendrás que mentir. En cuanto a mí me temo que es demasiado tarde. Mi única prioridad es salvaguardar el destino de Ayesla. La mujer le extendió con hombros y brazos la bebé de Tomelaos. Este se acercó y la tomó con sumo cuidado en los brazos del pescador. La niña dejó de llorar, emitió unos cuantos balbuceos a su esbozo una ligera sonrisa y miró al pescador con sus inmensos ojos violetas e inofensivos. Tomelaos la contempló maravillado. Fue así como la semilla del amor más sublime se plantó en su interior aquella noche. ¿Ves?, dijo la mujer. Ayesla se siente cómoda en tu compañía. No me he equivocado al escogerte a ti. Es una niña muy dulce. Yo cuidaré bien de ella. Sabía que cambiarías de parecer. Tomelau notó que el vestido de la mujer, al igual que la sábana que envolvía a la niña, estaba empapada de sangre. La mujer perdía cada vez más del resplandor que amanaba su piel. Ahora que el pescador se la tenía cerca, pudo ver que debajo de sus ojos había unas arrugas surcando el contorno de su mirada.
denotaba una edad avanzada, así como mucho dolor vivido marcado en su descolorido rostro. Nunca le dejes de decir a nadie quién te entregó a la niña, dijo la mujer. Si alguien te pregunta, di que la trajo la marea y que la encontraste por ahí. Tomelao asintió. Una cosa más, pescador, el padre de la niña, arriba en los cielos. Diversos truenos empezaron a iluminar la umbría lejana como una luz intermitente y antinatural por entre las nubes. Se materializaron extraños seres que a la distancia parecían aves gigantes que desprendían una estela de humo por donde pasaban y descendían en picada en una velocidad trepidante en dirección en donde Tomelao estaba con la mujer y la bebé. La lluvia aparecía así como los sonidos de rayos que infectaban la cúpula celeste. Tomelao aprestó con fuerza a Yesla entre sus brazos y sintió como si una mano invisible le estuviera el corazón mientras observaba con asombro lo que sucedía en las alturas, como si una historia fantasmática hubiera salido de las páginas de los libros que narraban lo acontecido en los días antiguos. El padre de Ayesla ha mandado en sus emisarios, dijo la mujer, vete ahora mientras todavía hay tiempo. Yo me ocuparé de ellos, no puedo abandonarla, dijo el pescador. ¿Qué seré de ustedes? Déjame ayudarla. No sé, iluso, ¿qué posibilidad crees que tienes de vencer a lo que se aproxima desde las alturas? Tus fortalezas son otras, como lo que yace en tu interior es lo que Ayesla necesita para tener una infancia feliz y normal, lejos de los lejados de sangre y horror de que provienen los niños. No deberían lidiar con los errores de sus padres. Sin embargo, en la mayoría de los casos no tenían otra opción. Conmigo la niña estará segura, pero ¿qué seré de usted? Eso no tiene la más mínima importancia ahora. Corre, corre por tu vida y por la de mi hija. Demasiado tarde, dijo Tomelao, señalando a la orilla de la playa donde las olas se batían. Del cielo descendieron 3 jinetes montados sobre unas bestias feroces y aladas. Parecían aves, pero tenían el cuerpo cubierto de pelo, salvo sus fuertes patas escamosas como de gallina. Sus ojos eran amarillos sin iris y emanaban un resplandor malsano. Tenían alas largas y membranosas como de murciélago, y de la cabeza nacían 3 protuberancias que parecían cuernos. El olor que despedían las criaturas sobre las que habían montados los jinetes era nauseabundo, como de despojos descomponiéndose al calor del sol. Después de varios días, los jinetes llevaban armaduras completas metálicas de color rojo con vidrios amarillos. Los yermos que cubrían sus anchos pechos tenían incrustados símbolos extraños, como si fueran parte de una escritura siniestra y arcana. Los cascos alargados que cubrían los rostros y resultaban grotescos, pues tenían forma de bestias, como ojos resplandecientes y ningún orificio para respirar o hablar. Además tenían 2 cuernos sobre sus cabezas y estaban armados como espadas curvas y hechas grandes. De colocaban en la espalda. Solo sus presencia resultaba intimidatoria. Era una imagen salida de una terrible pesadilla. Los 3 jinetes
desmontaron en sus sillas, desenfundaron hacia donde estaban Tomelao, Ayesla y su madre. Eran muy altos, musculosos y anchos de espaldas. Sus ojos resplandecían con un fulgor ambarino y aterrador. Eran los emisarios de la muerte, puesto que ninguna vida natural emanaba de ellos. Con cada paso que daban, la temperatura descendía de forma abrupta y todo lo vivió en el ambiente parecía secarse, como si de alguna manera esas criaturas succionaran la energía vital de todo lo que estaba en su alrededor. El jinete que estaba en el medio era el más alto e importante de los tres. Con una voz cavernosa se dirigió a la madre de Ayesla, señalándola con la espada, y trató amenazador: ¿sabes a lo que hemos venido? Entréganos a la niña y te daremos una muerte rápida e indolorosa. Jamás, contestó la mujer, no someteré a mi hija a las garras de su padre y a todos los horrores que ha creado. Los únicos que morirían hoy aquí son ustedes. Mi hija crecerá entre los humanos, solo hacia quizás tenga una oportunidad de escapar al destino que le espera. Humanos, no me hagas reír, espetó el líder de los jinetes. Si el rey se entera de lo que planeas, no tendrías una muerte tan benévola como la que nosotros te estamos ofreciendo. Desataría su ira la idea de que su única hija se cree entre los humanos. Le resultaría abominable. Hay esperanzas de los humanos a pesar de sus defectos, lo admitió, pero tienen la capacidad de rendirse. Existen aún esperanza dentro de ellos, potencial de armas y sueños por cumplir. No me habléis de los sueños que tienen los humanos. Apuesto a que, a pesar de lo que se han brindado grandes dones, sus vidas efímeras vienen acompañadas de muchas desgracias. No me hables de infinitos, de su vulgar existencia, ensimismados en ellos, no ven los prodigios que ocurren día a día. Se han olvidado de nosotros, de que existimos, y nos han olvidado en nuestra culpa. Tan solo observa lo que han quedado del mundo que alguna vez fue. Presta atención a ese patético de ser que está contigo, un ejemplo perfecto de la desgracia que conlleva la imperfección de ser un mortal. Este mortal tiene una fuerza muy superior a la de ustedes tres juntos, es mucho más fuerte de lo que incluso él mismo cree. Hablas mucho considerando a lo poco que te queda de vida, dijo el líder de forma fría. Los tres jinetes se movieron cual saetas llenas de furia, creando un perímetro alrededor de la mujer, y se prepararon para atestar sus armas en contra de ella. Tomelab gritó: la mujer retrocede, yo me encargo de ello. Ya sabes cuál es su misión. El pescador retrocedió, sosteniendo a Yesla con fuerza en los brazos y tratando de creer que todo lo que estaba pasando era real y no producto de su imaginación. Lo que sucedió y a continuación quedaría grabado en la memoria del pescador hasta el último día de su existencia. Había leído sobre los días antiguos y el uso de la magia, pero nunca nada como lo que experimentó en esos momentos. La madre de Ayesla entendió los brazos y abrió las palmas de sus manos como si succionara la humedad que había en el ambiente, y millones de partículas acudieran en llamado. En cuestión de segundos se crearon unos bloques de hielo en forma de lanzas cortas en cada una de sus manos. La mujer le lanzó una velocidad frenética
uno de los proyectiles al jinete que se había acercando por el flanco derecho y ésta se enterró, atravesó en el pecho de la criatura, sé que tambaleó y cayó de bruces, pero aquello que había tocado la arena ya era solo un cadáver que se transformó en pequeños témpanos azulados. Instantes después los dos jinetes restantes trastabillaron, dudando si continuar el ataque, mirándose el uno al otro hasta que el líder se dirigió a la mujer. Ya veo por qué su majestad se respeta incluso después de todo lo que pasó. Aquel que llamas majestad no respeta a nadie, dijo la madre de Ayesla, asumiendo en su cuerpo una posición defensiva. Los dos jinetes reanudaron la agresión, proyectaron sus espadas y dirigieron a la madre de Ayesla encomendando su piedad, pero ésta se defendió con la lanza corta de hielo aún restante de las espaldas. No habían romper lanza de Tomelau. Pensó que aquello no era hielo y condición normal en su vida. Había tenido tanto frío mientras trataba de digerir lo que estaba pasando. El estaque sobre la mujer continuaba crispazos de sus azuladas producían cada que las espadas curvas de los jinetes chocaban contra la lanza helada. La mujer invocó una vez más a la humedad que circulaba en el ambiente con sus manos y creo que una pequeña estrella que lanzó con furia a uno de los atacantes, incrustó en su cuello borbotones de sangre morada y viscosa emanaron del jinete al mismo tiempo que se desplomaba y se volvió a trozos de granito al tocar la superficie. El líder siguió atacando, no dejando en su esfuerzo. Era muy fuerte, pero también lo era la mujer que aún estando malherida, luchando con ella, su ira, instinto, su supervivencia, profesión a su hija. El cabellicilla de los jinetes sacó una enorme hacha de la espalda y la descargó contra la mujer con toda su furia, usando la espada en su mano derecha y el hacha en la izquierda. Resultaba sorprendente que alguien de su tamaño se desplazara con tanta agilidad como si de un felino se tratara. De pronto la mujer comenzó a emanar una tonalidad violácea que la rodeó y empezó a vibrar de gran velocidad. El jefe de los jinetes la atravesó con la espada, pero ella oscilaba tan rápido que era tan imposible para su atacante traspasarla. La mujer volteó por última vez a ver a su hija y sus ojos se encendieron como si una supernova estuviera ocurriendo dentro de sus pupilas. Después de el levo en el aire como un rayo ascendente y se perdió entre un conjunto de nubes grises y apretadas. El malvado corrió hacia donde las bestias aladas estaban, tomó la suya, elevándose también a las otras dos ahora sin jinetes que las montaran, lo siguieron ascendieron a una velocidad enardecida, graznando y emitiendo sonidos aberrantes. Dirigieron al rastro de la madre de Ayesla hasta que se perdieron en el mismo grupo de nubes apretujadas. Nada se escuchó y se vio unos momentos dejando la orilla de la playa sumida en total silencio y oscuridad, cuando de pronto el cielo se
tiñó de varios colores y se encendía y apagaba de forma aleatoria por diferentes zonas de la cúpula celeste, como si una batalla por diferentes zonas de la cúpula celeste, pues una batalla de enormes magnitudes estuviera ocurriendo de las alturas. Los truenos reanudaron su caída, produciendo sonidos torvos y caóticos, mientras que las nubes se iban iluminando de manera siniestra, creando un paisaje apocalíptico. De pronto los truenos cesaron, a las nubes se fueron desvaneciendo, dando paso al cielo claro, techado con estrellas que se veían más luminosas y más cercanas que nunca, y Pescador casi sintió que estaba al alcance de su mano. El clima tropical poco a poco resurgió en el ambiente en la playa. Las olas volvieron a comportarse de manera serena, como casi siempre lo hacían. Ptolomeus miró a la niña que tenía en sus brazos. Esta sonreía, emitía balbuceos y alzó una de sus manitas queriendo tocar el rostro del pescador. No importaba qué tan horribles e inverosímiles habían sido las visiones que había tenido momentos antes, ahora una vida dependía de él. Un padre no preparado para una hija no deseada. Ptolomeus ignoraba la naturaleza y la identidad de los verdaderos padres de la niña, pero nada de eso importaba. Ya sentía que su lazo muy profundo desconectaba de Ayesla, por lo más que quiso racionalizar el enorme efecto que tenía por la criatura. No podía ni le importaba. Él era su padre. Ptolomeus, avanzando unos pasos, dirigiéndose a la playa. La luna se encumbraba magnífica, irradiando su brillo plateado, y el cielo, antes cargando de nubes, ahora era una alfombra azul aterciopelada. Bueno, pequeña, dijo Ptolomeus, dirigiéndose a la niña mientras la arrulla, creo que ahora estamos solos, fui tú y yo. ¿Tienes hambre? Creo que estás ahora. Todavía puedo conseguir leche y de coco por ahí. Yo me haré cargo de ti. Lo haré así se me vaya la vida en ello. Capítulo 2. Una luz matrinal se colocaba por la única ventana de la casa de Ptolomeus, traspasando de las delgadas cortinas, reflejándose en su rostro de Ayesla, que aún se encontraba semidormida, debatiéndose si seguir acostada o levantarse. Habían pasado 14 años desde los sucesos que la llevaron a ese lugar. Desde que aquella lúgubre noche había tenido una infancia tranquila y feliz, ignorando su verdadero origen. La noche anterior a esa había estado plagada de visiones terroríficas que irrumpían de forma constante los sueños de Ayesla, antes tranquilos, y los que no atrevía a hablar con nadie, ni siquiera con su mejor amigo Tommy Valen. La luz solar, que ahora apuntaba directo a sus párpados, empezaba a ser molesta, pero se sentía agotada, como si la noche anterior hubiera sido partícipe de una cruenta batalla, de esas que abundaban en la amplia colección de libros de su padre. La puerta se abrió en la pequeña casa, consistente de una sola habitación, en dos camas, trastes, cachivaches, una mesa con dos sillas y estanterías repletas de libros. A un color sofocante y húmedo entró junto con su padre, que sostenía en sus redes la pesca del día. Lo único que alcanzaba a ver el pescador de su hija era su manta de cabello plateando entre las cobijas, que la misma niña se tranquilizaba. A menudo le daba un aspecto de niño dado,
que nunca le había gustado tener el cabello de ese color porque no conocía a nadie que lo tuviese así, salvo, según le dijo su padre, su madre, a quien no recordaba, y Ptolomeus, que siempre se había mostrado receloso y compartir información sobre ella, salvo en sus muy raras ocasiones. Ayesla, ya levántate, de las 10 y sigue dormida. Los pescadores nos levantamos antes de que amanezca. Los pescadores tienen hábitos extraños, papá, contestó la niña tapándose el rostro con las cobijas. Y no huelen muy bien en ese tiempo. En eso tiene razón, contestó Ptolomeus, pero es lo que hay, con olor o no, es una forma docente de ganarse la vida mucho mejor que la de esos carroñeros que a veces se pasan por aquí. Además, hoy fue un buen día, pesqué 2 truchas en la zona donde converge la laguna con el océano. Me alegró por ti, ahora déjame dormir. Nada de dormir, levántate y ayúdame a preparar el desayuno por Ulam. Qué frío hace aquí, ya no sé, ya no siento nada, en serio, la casa está helada, es una temperatura docente, dijo Ayasla, incorporándose de la cama. Es afuera donde es insoportable el clima, siempre todo tan caliente. De no ser por el mar, creo que me sería imposible vivir aquí. Me gusta zambullirme y sentirme una sirena como una de los de tu libro. Y una sirena eres, hija mía, aunque pasas demasiado tiempo nadando con tu amiguito Tommy. ¿Crees que es una forma productiva de emplear tu tiempo mejor que la tuya? Debido cerveza a la taberna con tus amigos. Cuidado con ese tono, con lo que dices, jovencita. Nosotros los adultos sabemos qué hacer con nuestro tiempo. Hablando de adultos, ¿por qué nunca quieres hablar de mamá? Tomelaus carraspeó mientras sacaba las truchas que había pescado y las ponía sobre la mesa. Ya te dije todo lo que hay que saber. Era tan hermosa como tú, tenía tus mismos ojos violetas y cristalinos, tu mismo color de cabello, y un día nos abandonó. No te basta con eso, no quisiera saber de dónde venía, cómo se llamaba, qué era lo que le gustaba hacer. Sé más de los personajes escritos en tus libros que de mi propia madre. Y haces bien, sabes cuántas personas desearían estar en tu lugar y saber leer. La mayoría de los habitantes de esta aldea no tuvieron esa oportunidad. A mí me enseñó mi padre y yo te enseñé a ti. El conocimiento te abría muchas puertas en el futuro. No me cambies del tema, papá. Tengo derecho a saber quién era mi mamá. Que no te bastó yo. ¿Es que acaso no te he sido un buen padre? Claro que lo has sido. Eso es lo que quiero saber, de dónde vengo. Es importante para saber de dónde iré. Nunca he salido de esa aldea y sus alrededores. Quiero ver el mundo con mis propios ojos. Experimentar que todo lo escrito en tus libros es real. Ya te he explicado todo lo que hay que saber. El mundo solía ser maravilloso y tener millones de habitantes, en el que existieron muchas civilizaciones grandiosas que con su conocimiento crearon prodigios que te costaría trabajo creer que alguna vez existieron. Después vinieron las guerras mágicas que destruyeron reinos enteros y escaparon con casi toda la población. El mundo que tanto deseas conocer no es más que un enorme cementerio que está en ruina, lleno de una atmósfera ponzoñosa y su aire irrespirable. El fuego consumió toda, ahora la magia ha dejado de existir. Siéntete feliz de que tienes una vida tranquila, no falta que comer, que vestir, y tienes el techo que te abriga todas las noches. Da gracias a Alá
que no tienes que vivir allá afuera en el antiguo mundo donde todo es muerte y desolación. Da gracias al gran árbol que te tocó vivir en estos tiempos de paz. Me niego a creer esto. ¿Es que acaso te has aventurado más allá de los límites de esta región? Bueno, no, pero lo ves, ni siquiera estás seguro todos los años que has vivido y prefieres leer en tus libros lo que deberías haber vivido en carne propia, fantasear con princesas y lugares ficticios en vez de saborear, reír, llorar y vivir, holgazanear y perder el tiempo al lado de Tommy es vivir, es más de lo que tú haces. Me voy de aquí. Ayesla salió de forma impetuosa de la casa dejando la puerta abierta. Su padre trató de alcanzarla, pero la niña corría muy rápido con una velocidad sobrehumana. El pescador gritaba: Ayesla, Ayesla, ven aquí, regresa. Laika, la perrita del pescador, entre la casa moviendo la cola y se echó debajo de la mesa, le dirigió a su mano una mirada llena de duda y consternación. Ptolomeus cerró la puerta, se sentó en la mesa, observó la pesca del día y después le dijo a su mascota: Ayesla está entrando a una edad difícil, Laika. Hay que ser pacientes, darle espacio y tiempo. Siempre ha sido una niña muy buena, pero en ese convirtiendo en una mujer, un proceso que no sabe ser nada fácil. Laika surgió moviendo la cola y emitió un ladrido corto, dando de entender que estaba de acuerdo. ¿Cómo explicarle de dónde viene? ¿Cómo decirle de qué forma la encontré y quién es su madre? Creo que nunca me lo creería. Ella no es una pescadora, no pertenece aquí. La he educado lo mejor que he podido, pero veo que ella un potencial que no alcanzo a dilucidar del todo. Mi pequeña es un ángel con grandes alas, pero sus alas están amarradas en ese lugar y así será mientras siga yendo aquí. Tengo fe en el que algún día pueda liberarlas. Ptolomeus le dio un sorbo al té que estaba sobre la mesa y no había terminado por la mañana, cuando todavía no había salido el sol y había partido buscando la pesca del día como lo hacía a diario. El té, además de su sabor dulce gracias a la miel producida por las abejas, se sentía demasiado frío al contacto con el paladar, lo cual lo reconformó. Puesto en el intemperie hacía muchísimo calor como era habitual. Empezó a desarrollar las truchas con un cuchillo que siempre colgaba de su cinturón. Laika se levantó y moviendo la cola se mostró muy interesada con lo que su amo había pescado ese día, pero el hombre fingió ignorarla, pues el apetito de su mascota era insaciable. De reojo vio algo que resplandecía en el marco de la ventana, se incorporó y se dirigió a ella. Un aire frío se sentía dentro de la casa, pero más gélido sintió el corazón cuando se dio cuenta de que el marco de la ventana se encontraba cubierto de escarcha. Capítulo 3. Después de correr por varios minutos, Ayesla llegó a la orilla de la playa, achicharrándose por la intensa ola de calor que envolvía el ambiente. Metió sus pies en las olas que estallaban y removían la arena. Al sentir el agua fría y salina en plantas de los pies, se sintió reconfortada, aunque no del todo. Había vertido en un par de lágrimas al correr en su casa y algunas se habían introducido en su boca. Sentía la lengua salada y la boca seca. Arriba en el cielo el sol parecía una naranja gigante partida por la mitad, vista de frente, y estaba circundada
circundado por conjuntos de nubes blancas que creaban las más diversas formas y figuras alargadas y esponjosas. La intensidad del azul del cielo solo rivalidaba con el color turquesa del mar quieto y ondulante. La mirada de la niña se perdió ante tal hermosa combinación cromática en su interior y sintió mal por haber sido tan grosera con su padre. Deseó regresar el tiempo atrás y que esa discusión nunca hubiera sucedido, pero los viajes en el tiempo solo pasaban en las historias de ficción. Esto era la vida real, una vida monótona y aburrida a lo lejos, además del canto de las gran gaviotas que revoloteaban haciendo piruetas. Escuchó unos pasos y unos chiflidos característicos de alguien muy familiar. Esto es muy asalto, dijo una voz detrás de ella mientras sentía que algo le apuntaba en la espalda. Dame todo lo que tengas. ¿Y qué pasa si no tengo nada, Tommy? ¿Qué vas a hacerme? Ayer la volteó y vio a su mejor amigo sosteniendo un palo de madera apuntándole hacia ella como si fuera un arma. Era un joven pelirrojo lleno de pecas con una amplia sonrisa, dientes chuecos y unos cuantos años mayor que Ayesla. Te obligaría a ir a casa de la señora Tendermar toda una tarde que para que te contara su vida por encima. ¿Ves qué tal te suena eso terrible después de soportar el olor de sus pociones por demás amargas? Siempre que entro en su casa salgo mareada. He escuchado que sus pócimas de amor son bastante buenas. Mi padre dice que conoce varios matrimonios que se han formado gracias a la señora Tenderman. Qué asco, ¿te imaginas? Un auténtico horror casarte con... No es tan malo. Ve a mis padres, por ejemplo. Incluso usted deberá sentar cabeza algún día, señorita Yesla. Quizás algún día en 100 o 100 o 200 años lo empezaré a considerar. ¿Qué vamos a hacer hoy? Lo de siempre. De camino aquí venía pensando que deberíamos hacer algo diferente para varias de apariencia, ir a ruinas, explorar por ahí. Suena divertido, vayamos. Ambos amigos salieron de la aldea atravesando las pocas casuchas que yacían urgidas por ambos costados. Saludo a los vecinos e incluso bromeando con algunos de ellos. Casi no había gente joven en la aldea. Tener descendencia en esos tiempos de escasez era muy inusual. Se adentraron por un camino diáfano, casi carente de vegetación, salvo por algunos helechos delgados y amarillentos y unas piedras desperdigadas y semi-enterradas por la arena, que a esa hora del día se levantaba a causa del viento que exhalaba ondulaciones ardientes. El sol era abrasador. Ayesla sentía su frágil piel chamuscarse bajo sus rayos implacables. En esos momentos se arrepintió de no haberse quedado en la aldea a refrescarse y nadar con Tommy, pero casi todos los días había tantas actividades que podía haber estado haciendo. Lanzar sin guijarros al mar, bajar cocos de las palmeras para comer y beber de ellos, e incluso sentarse a leer con su padre algunos de sus preciados libros y después discutir su contenido. Los libros eran un bien muy valioso en esos días en muchas partes del mundo, que quedó casi todo el papel se había carbonizado durante las guerras mágicas, pero en el caso de la mayoría de los habitantes de la aldea no los consideraba de alguna importancia, aunque en otros rincones del mundo inexplorado se hubiese pagado cuantiosas fortunas por ellos en moneda o en especie.
Ptolomeus poseía al menos 100 libros que guardaba con recelo. Su abuelo había sido comerciante y los había adquirido en sus múltiples viajes y se los había heredado al padre del pescador, que a su vez se los pasó a Ptolomeus, quien los consideraba como su más grande tesoro y orgullo, además de su hija. Hoy estás muy callada, Ayesla, ¿pasa algo malo? Nada de importancia, dijo la niña saliendo de su ensoñación. Tuve una discusión con mi padre esa mañana. Eso es todo. Todos los padres son difíciles de entender, pero creo que en el fondo hacen lo que hacen por nuestro bien, aunque a veces no lo entendamos. Bueno, en el caso de los tuyos no los culpo. Mira que tener un hijo tan feo como tú, por lo menos tu hermana está bonita.